Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet para compartir el estudio de la palabra de Dios. Estamos en este libro apasionante, este libro de Josué, que es un libro histórico, y aprendiendo de los principios que podemos encontrar en este magnífico libro. Y estamos tomando un tiempo que es el discurso final de Josué a su pueblo, porque justamente del libro, cuando Josué se está despidiendo, sus palabras finales antes de partir a la presencia de Dios, después de haber estado como líder responsable al frente, pasando el Jordán en seco y conquistando a las naciones de los cananeos allí en esa tierra y dándole posesión a su pueblo Israel por 25 años. Y ya se está despidiendo el líder, y hay dos capítulos que justamente nos hablan del discurso final del líder Josué a su pueblo, el 23, y hoy vamos a comenzar con el capítulo 24 del libro de Josué, el último capítulo, dos capítulos prácticamente dedicados a las palabras final del líder a su pueblo. Qué importante, y por eso tomamos el tiempo, queridos hermanos, porque estas palabras que Josué transmite al pueblo de Israel, que ya están en la tierra prometida, que están en aquella tierra que fluye leche y miel, que Dios les prometió que les iba a dar, ya pensando en Abraham. Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Y ahora el líder está compartiendo y abriendo el corazón para transmitir un legado al pueblo que pueda servir por muchísimos años y puedan prosperar en esa tierra buena que Dios les ha dado. Vamos entonces al capítulo 24 del libro de Josué. Y vamos a ver en el versículo 1, nos dice: entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Este versículo es paralelo a 23, el capítulo 23, versículo 2, que es el mismo discurso. No es que encontramos que hay dos discursos, sino es el mismo, con la misma introducción. Entonces va a continuar el discurso de Josué al pueblo. Lo primero que podemos notar en el versículo 2 es que Josué les va a compartir para que el pueblo pueda recordar el origen del pueblo de Israel. ¿Cómo comenzó esta historia de este pueblo que hoy se ha multiplicado? Que son algunos millones que hay, que están tomando posesión. Y es bueno poder ejercitar la memoria, ir hacia el pasado, para comprender cómo comenzó esto que se puede disfrutar hoy, cómo comenzó en la mente, en el corazón de Dios, de escoger. Vamos a ver entonces a un hombre y a través de ese hombre proyectar una nación. Vamos al versículo 2. Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a otros dioses. ¿Cómo comienza la historia del pueblo de Israel? Podríamos decir que es importante tener una genealogía. ¿Quiénes fueron los primeros y cómo se fue multiplicando por generaciones hasta llegar
al tiempo presente. Y lo primero que Josué les va a recordar en el versículo 2, y dice la palabra de Dios, versículo 2, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Ahora, nos detenemos ahí. ¿Cuándo comienza a escribirse la historia divina? Cuando una persona común, normal, en este caso está hablando de Taré, el padre de Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia asiática, Dios quiso revelarse a Abraham como el Dios vivo y verdadero, el Dios de gloria. Se manifestó para cambiar el corazón de un hombre, Abraham, convertirlo, porque fíjense lo que dice el versículo 2, al final, y servían a otros dioses. Así comienza nuestra historia. Si uno pudiera recordar y mirar hacia el pasado, ¿cómo era tu vida antes de conocer al Señor? El Señor te buscó como lo buscó Abraham. El Señor tenía un propósito y un plan para tu vida como lo tuvo para Abraham. Y allí el Señor lo fue a buscar. Cuando habla el término al otro lado del río, es el río Éufrates. Es lo que compone la Mesopotamia asiática por el río Éufrates y el Tigris, que son los dos ríos que componen la Mesopotamia asiática, y de los caldeos fue escogido Abraham. Nos dice la palabra de Dios, y vamos a ver algo interesante, ¿no? Volviendo para tener el registro, si leemos en Génesis capítulo 11, cómo comienza a escribirse una historia. Encontramos allí lo que cita Josué, y nos dice Génesis capítulo 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Eran 3 hermanos. Y Harán, el hermano, engendró a Lot. Por eso sabemos que Lot era sobrino justamente de Abraham. Y nos dice, y murió Harán en presencia de su padre, Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Uno de los 3 hermanos muere, queda solo, sin padre, Lot, y lo adopta justamente Abraham. Y allí está donde se comienza a escribir la historia. En Ur de los Caldeos, al otro lado del río Éufrates. Y vamos a ver, para repasar, en el libro de los Hechos, capítulo 7, donde Esteban va a predicar ese mensaje magnífico a los líderes religiosos y le va a contar la historia como lo está relatando Josué, cómo fue la conversión del padre de la fe, del padre Abraham. Justamente en Hechos capítulo 7, versículo 2 dice, y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Ya lo hemos dicho y mencionamos que Dios se manifestó en su gloria para que haya una conversión
un giro de 180 grados para que Abraham no solamente creyera en ese Dios, no solamente abandonara a todos esos dioses falsos en los cuales él creía como su familia. Y así ha pasado con cada una de nuestras vidas, hermanos. Creíamos tal vez en santos, en vírgenes, en otras religiones, con la mentira y el engaño de Satanás. Hasta que Dios se presenta en nuestra vida. Y no solamente Él se convierte al Dios vivo y verdadero, sino que Él va a abandonar sus ídolos. Pero también Él va a seguir un llamado de dejar Ur de los caldeos para habitar en una tierra que Dios le iba a prometer que se la daría a él y a su descendencia. Y le dijo, versículo 3, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Qué lindo, porque Dios nos salva no solamente para que no vayamos al infierno, sino nos salva con un plan y un propósito eterno que Él preparó desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos servir al Dios vivo y verdadero, para que nuestra vida pueda tener sentido y significancia. No es solamente disfrutar la salvación, sino poder tener un plan trazado por Dios para cada uno en forma especial, hermano. Cuando te salvó, no te salvó solo para que seas salvo y esperes la venida de Cristo y te venga a buscar y te lleve a la gloria, sino con un propósito, un plan para ti, para tu vida, como lo hizo con Abraham. De la misma forma Dios lo ha hecho con nosotros hoy. Versículo 4 de Hechos 7. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Y es tremendo, porque este hombre que conoce al Dios vivo y verdadero, al Dios de gloria, se convierte, deja sus dioses, deja sus ídolos, deja su tierra, deja su parentela. Y eso es algo verdaderamente poderoso. ¿Cómo alguien puede dejar todo para seguir a un Dios si no es el Dios verdadero? Y eso es lo que distingue a Abraham. Por eso es llamado el padre de la fe, porque nos dice Hebreos que él salió sin saber a dónde iba. Dejó su casa, su parentela, su entorno, sus amigos, para seguir un llamado divino y un propósito eterno. De la misma forma, nosotros también, nos dice, fíjense, allí en el libro de Primera Tesalonicenses, con respecto a los ídolos, como nos dice Josué, servían a otros dioses. Claro, cuando uno está perdido, cuando uno está cegado por el diablo, uno, tal vez creyendo que estaba correctamente, servíamos a otros dioses. Teníamos otros ídolos. Pero cuando uno conoce el Dios verdadero, fíjense lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ahí había llegado el poderoso evangelio a estos judíos que se van a convertir con Pablo. Y observen, dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No es solamente una conversión de dejar los ídolos, sino de que ahora que conozco la verdad, servir a ese Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan, como lo tuvo con Abraham, cuando él habitaba en Ur de los Caldeos, a la margen del río Éufrates. Era la capital, como hemos estudiado también allí. Vamos a volver a Josué 24. ¿Cómo cambia una vida cuando Dios se presenta, hermano? Tal vez eras archicatólico o tenías vírgenes para todos, santos, caminatas, esfuerzos. No sé cómo era tu vida, pero Dios les está llevando al pasado para que ellos puedan recordar cómo Dios comienza a desarrollar un plan buscando primeramente a un hombre. ¿No dice el versículo 24, versículo 3? Entonces tomé a vuestro padre Abraham, qué hermoso como lo dice, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Y ahí va contando Josué cómo es la historia de este pueblo que hoy está habitando en esa tierra que Abraham pisó, que Dios le prometió al patriarca Abraham, que él salió sin saber, junto con Sara, sin saber a dónde iban. Y qué hermoso es poder no solamente conocer al Dios vivo y verdadero, sino también, como dice el versículo 4, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Experimentar la guía de Dios, para que Dios nos vaya mostrando lo que Él está preparando para cada uno de nosotros. Él nos salvó con propósito magnífico. Él tiene todo preparado para cada uno de nosotros. Cada una de nuestras necesidades, Él las va a suplir. Conoce cada una de las cosas que necesitamos. Y si nosotros somos obedientes, somos fieles, le amamos a Él, Él va a guiarnos. No es que es una historia que solamente puede pasar con Abraham. Pero Abraham fue un hombre obediente. Fue un hombre de fe, fue un hombre que se jugó en obediencia a Dios y dejó parentela, amigos, su lugar de nacimiento hacia una tierra que no conocía, la tierra de Canaán, que ahora su descendencia, años después, está disfrutando. Pero comienza con la conversión de un hombre. Comienza con la obediencia y la fidelidad de un hombre que deja todo para seguir al Dios vivo y verdadero. Y eso es algo trascendente. Nadie puede en este mundo ofrecerte nada parecido al plan y al propósito de Dios. Porque aquí hay un efecto perdurable, permanente y con impacto en la eternidad. ¿Qué te parece? Tú puedes ser un profesional, tú puedes ser un deportista, puedes ser un artista, puedes ser lo que tú quieras. Y muchas veces este mundo nos seduce con sus luces para querer ser alguien acá. Pero todo es vano, todo es efímero, es fugaz. La gloria de este mundo. Nosotros debemos aprender y ser impactados, desafiados por estos hombres que dejaron todo y que ahora su descendencia puede disfrutar de las promesas que Dios le dio a Abraham.
Ahora, nos dice el versículo 4, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Ahora, cuando uno lee esto, volviendo a Génesis nuevamente, capítulo 11, no es algo menor, hermanos, que este Dios que nos viene a buscar para salvarnos, que tiene promesas y una tierra y un plan para nosotros. Él es el Dios no solamente de gloria, sino el Dios de los milagros. Porque cuando uno lee el versículo que leímos recién, el versículo 4, ¿en qué condiciones Dios multiplicó la descendencia de Abraham? Volviendo a Génesis 11, versículo 29, observen qué interesante lo que dice la palabra. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero observen el versículo 30. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. ¿Cómo Dios puede multiplicar la descendencia de un hombre por la promesa que le hace a ese hombre? No solamente de darle una tierra, sino de darle una descendencia a un hombre que tiene una esposa que nunca tuvo la posibilidad de ser madre y de dar a luz. Porque Sara era estéril, no podía darle un hijo. Y esa descendencia que Dios le da al padre Abraham, lo hace por medio de una promesa y por medio de un milagro, porque Sara va a dar a luz, va a parir, usando la expresión correcta, a los 90 años va a dar a Isaac a luz. Y Abraham tenía 100 años, casi como muerto, nos dice Romanos capítulo 4. Pero confiaba en el poder y en la promesa de Dios. ¿Cómo es un Dios que le está recordando Josué? ¿Cómo Dios puede llamar a un hombre pagano? ¿Cómo Dios puede prometerle una tierra y salir sin saber dónde van? Con Sarai, en ese momento que cambia su nombre a Sara. A Abraham, el padre de multitudes y de muchedumbre, le cambia a Dios el nombre, y uno dice, ¿cómo puede Dios de un hombre viejo y una mujer estéril y vieja levantar una descendencia de miles y miles y miles y miles de personas? Porque es el Dios de los milagros, porque es el Dios de lo imposible. Por eso nos dice el versículo 4 en Josué, multipliqué su descendencia, pero todo ¿con quién comenzó? Y le di a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara. Qué bárbaro, ¿no? ¿Dónde comienza la multiplicación de Dios? En medio de la imposibilidad, incapacidad, infertilidad. Él es el Dios de los imposibles, hermanos. Y a veces nosotros dudamos de cómo puede ser esto, cómo será aquello, cómo será lo otro. Nos cuesta descansar en el Dios en el cual creemos, porque no conocemos verdaderamente al Dios que tenemos. Por eso Él es el Padre de la fe, porque Él es el primero, es el pionero, es el que deja su lugar, es el que deja su familia, es el que va sin saber dónde va. Y Dios le dice, vas a tener un hijo. Y fue un proceso, duró casi 25 años esa promesa hasta que se cumplió. Hubo algunas dudas. Sara le dijo, allégate a mi sierva Agar, porque por ahí es así el plan de Dios. Y tienen a Ismael.
porque hay dudas, porque hay un proceso en el cual uno va afirmándose, conociendo a Dios y no dudando. Pero acá está el resultado. Hay una multitud de miles de personas que son el resultado de la obediencia, de fe de un hombre. Allí comienza. Dios no necesita mucho, no necesita nada en realidad, pero así comienza Dios a hacer los milagros y las maravillas. Ahora, de Isaac, ¿se acuerdan quién nació? De Isaac nacieron 2 mellizos. ¿Cómo se llamaban los mellizos? ¿Te acordás? Jacob y Esaú eran mellizos. Esaú era el mayor y Jacob venían luchando en el vientre porque dice que estaba ahí una guerra entre ellos y salió tomándole el talón. Ahí está. Jacob le pusieron el suplantador, el engañador, ¿no? En una guerra en el vientre. Y nos dice allí, observen en el versículo 4 de Josué 24, y a Isaac le dio a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le dio el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Acá vemos, perdón, acá vemos cómo se desarrolla la historia. Porque el hambre va a llegar a la tierra. Y sabemos, no tenemos por supuesto el tiempo, pero los hermanos van a vender a José a los ismaelitas, que van a venderlo como esclavo a Egipto, y ahí se va a transformar en primer ministro de Economía, el principal después de Faraón, y va a manejar todo el tema de la provisión y los granos. Ellos están preparados para el hambre, que son 7 años. Y ahí, por necesidad y por la guía de Dios, nos dice la palabra de Dios, que Jacob, versículo 4, y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Y saben cuántas personas descendieron a Egipto? Vamos a Génesis 46. Génesis 46. Versículos 26 y 27. Dice: todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo a las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Pero observen el 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. 70. Así que comienza con un hombre, Abraham, con una mujer estéril, con un hijo, Isaac, que tiene mellizos, Jacob y Esaú, que descienden a Egipto por el hambre. ¿Cuántos son? 70. Y 70 se van a volver 2 millones aproximadamente. Mirá si se multiplicaron la nación y el pueblo de Dios en Egipto. Sigamos allí, en Josué 24. Y ahí por supuesto que va a morir José y va a levantarse un faraón que no conocía a José, y ahí los van a tomar de esclavos. Pero vamos a leer un pasaje en Génesis, porque cuando Dios llamó a Abraham, Él le adelantó
lo que iba a pasar con su descendencia. Qué bárbaro, ¿no? Génesis capítulo 15, versículo 13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Qué le dice al padre Abraham, al padre de la fe Dios? Te voy a contar lo que va a pasar con tu descendencia. Van a ser esclavos de una nación extranjera, ¿por cuánto? 400 años. Y esa nación extranjera fue Egipto. Hasta ahí estamos con la historia que está relatando Josué. Volvemos allí, a Josué capítulo 24. Ahora vamos a ver la liberación de la esclavitud por mano de Moisés y Aarón. Le va a compartir versículo 5. Josué 24:5. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. ¿Observaron? Herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Observen el pronombre personal, lo que Dios hace. Envié a Moisés. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Quién lo sacó? Lo sacó Dios por medio de la mano de Moisés, que los libertó de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron esclavos 400 años. Ahora, quiero mostrarles en el Salmo 105, que nos describe, hemos visto al padre Abraham, hemos visto la descendencia de él, hemos visto la esclavitud en Egipto, y Dios levanta un libertador, Moisés. Salmo 105, vamos a leer a partir del versículo 26 y hasta el 38 para ver de qué manera Dios libertó en forma poderosa a su pueblo. ¿No dice la palabra de Dios? Envió a Moisés su siervo y a Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Pululó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes, y habló y vinieron enjambres de moscas, mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras. Destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. ¿De qué forma magnífica, prodigiosa y maravillosa Dios liberó de la esclavitud a su pueblo Israel? 400 años estuvieron allí. Hermanos, pensando para nuestras vidas,
¿De qué manera prodigiosa y milagrosa Dios nos ha salvado? No somos salvos porque somos buenos, no somos salvos por las obras que hemos hecho. Y fíjense lo que dice 2 Timoteo, para trazar un paralelismo para nosotros hoy, recordando la historia de ellos, pero recordando también la historia nuestra. Nos dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Observen qué hermoso versículo. Quien nos salvó y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Miren lo que dice Pablo, quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. De la misma forma que ellos, nosotros hemos sido salvos, no por Moisés y su mano, sino por Jesús y su obra, poderosa, preciosa, en la cruz del Calvario. Por eso también debemos nosotros recordar cuando Dios nos buscó, cuando Dios nos salvó por gracia, cuando Dios nos llamó con llamamiento santo. No olvidarnos de la obra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que está tratando Josué de refrescar la memoria de su pueblo, Israel, porque él se está despidiendo. Y nos dice la palabra de Dios, volviendo a Josué 24:6, saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar. Acá va a hablar de una cosa puntual. Cuando ellos llegan hasta el mar, al mar Rojo, y están allí frente al mar y no pueden pasar. Y los egipcios vienen con sus carros y su ejército para hacerlos volver a la esclavitud. Y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta llegar hasta el mar, y caballería hasta el mar Rojo. Ahí está. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Ahora les habla a ellos recordando la obra de Dios. No hacía tantos años que Dios había hecho esta obra. Ellos estaban 25 años en Canaán, 40 años en el desierto, estamos hablando de 65 años atrás. Estos eran los hijos, los descendientes de aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto. Y Él les dice en el versículo, me gusta esta expresión, versículo 7, vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto. Algunos eran pequeños, eran niños, pero ya vieron el poder desplegado de Dios, libertándolos a su pueblo. Y también nos dice el versículo 7, y vivisteis en el desierto. Allí sabemos la historia, estuvieron para entrar a la tierra prometida, mandaron los espías, no creyeron en el poder de Dios, Dios los disciplinó, los castigó a esta generación perversa, incrédula. Por 40 años anduvieron vagando por el desierto hasta que murió toda aquella generación. Pero también les va a recordar las victorias que tuvieron por la mano de Moisés mientras anduvieron en el desierto, porque también tuvieron luchas
con otros pueblos antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Dice el versículo 8, entonces os traje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros. Los entregué en vuestras manos, y tomasteis posesión de su tierra, cuando yo los destruí delante de vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendeciros, y os libré de su mano. Está recordando Josué las victorias, especialmente en este hecho que nos relata Josué cuando fue contratado este profeta tremendo, ¿no? Para que maldijera Balaam al pueblo de Israel, y lo vamos a ver allí en Números. Número 22. Vamos a número 22. Es interesante esto, ¿no? Y van a contratar en el versículo 5, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo, mira, un pueblo salió de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habitarán frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Ahora, tremendo, ¿no? Le van a pagar para que maldiga al pueblo de Israel y así poderlos derrotar. Y Dios, en vez de que esto pudiera pasar, cambió la maldición en bendición y no pudieron hacer nada estos pueblos, sino que fueron destruidos. Y vamos llegando al final, allí en el versículo 11, por hoy. Ahora vamos a ver que van a pasar el Jordán en seco y tomando posesión de la tierra prometida con Josué. Eso lo vemos del versículo 11 al versículo 13. Nos dice así la palabra de Dios. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos, los jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Está observando ahí cómo Dios les recuerda que Dios hizo la obra y Él los entregó. Y hay algo también notable, versículo 12. Entonces envié delante de vosotros avispas, que expulsaron a 2 reyes de los amorreos de delante de vosotros. Pero no fue por vuestra espada, ni por vuestro arco. Dios puede usar un insecto, una avispa, para atacar a los enemigos, y eso lo dice la palabra de Dios. Observen en Éxodo 23, 28. Éxodo un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que no necesita de ni arco, ni flecha, ni espada para vencer al enemigo, con simplemente avispas. Y esto lo dice la palabra. Hay una canción que
cantó y canta José Luis Guerra, que nos habla de este tema, uno de los pocos temas que escuché sobre las avispas, como Dios manda, ¿no? Para atacar al enemigo. Observen Éxodo 23, 28. Y enviaré avispas delante de ti, para que echen fuera al Ebeo, al Cananeo y al Hitita delante de ti. Dios envía avispas. Estaba estudiando un poco sobre estas avispas. Las avispas, que son la reina, llega a medir 5 centímetros de tamaño. Son de los más agresivos y Dios comandó estas avispas para atacar a estas tribus, y por supuesto que por la acumulación de picaduras pueden llegar a morir, pero también para sacarlos y que tengan que no poder esconderse y ser expuestos para ser destruidos. Eso fue lo que hizo la mano de Dios. Deuteronomio 7:20, vamos a ver. Nos habla de lo mismo. Deuteronomio 7:20. Además, el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos, hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. O sea que no te puedes esconder porque te agarran las avispas, te pican, te sacan afuera y ahí eran hombre muerto. ¡Qué bárbaro! Porque Dios, a través de la historia, Josué le va mostrando qué especial que son como pueblo. Cómo Dios tenía en su mente, en su corazón, levantar un pueblo para sí. Buscarlo desde el paganismo, desde la idolatría, desde la ignorancia. Traer a un hombre, Abraham, sacarlo de Ur para prometerle una tierra que ahora ellos están poseyendo. La historia de su cautividad, la historia de su liberación por medio de 10 plagas poderosas. La victoria contra los enemigos en el desierto. Cómo aún Dios usó las avispas para darles la victoria. Y terminamos leyendo versículo 12 de Josué 24. Entonces envié de delante de vosotros avispas que expulsaron a 2 reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco, para que no haya orgullo, sino reconocer el poder de Dios. Y por último, versículo 13, y os di una tierra que no habíais trabajado, y ciudades que no habíais edificado, y habitáis en ella, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Están disfrutando no de lo que ustedes se ganaron con su esfuerzo, sino con la herencia que Dios les dio. Él conquistó, Él entregó. La mano de Dios siempre ha estado con Israel. Y Josué les hace notar eso, para que haya una respuesta de parte del pueblo a tanta bendición, a tanto milagro, a tanto poder desplegado. ¿Cuál es la respuesta que Israel iba a tener después de semejante exposición de la mano de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios? Como ahora ellos están en ciudades que levantaron los enemigos, en vides que habían trabajado ellos, los enemigos, ellos se lo quitaron. También los olivares, nos dice acá la palabra de Dios. Ustedes no lo plantaron y están comiendo. Ustedes están disfrutando de lo que Dios les ha provisto. Hermano, qué bueno poder tomar un tiempo para hacer memoria, para recordar desde el momento que Dios nos ha buscado, nos ha salvado, y cómo el Señor, hasta el tiempo de hoy, hasta este día, su amor, su misericordia, su fidelidad, nos ha sostenido, nos ha sustentado. Y que a veces uno se olvida de quién era, de dónde Dios nos sacó,
es que si tenemos algo y si somos algo, es por la pura gracia, misericordia de Dios. Que esto nos lleve a pensar, a ti y a mí, y en agradecerle a Dios, no solo con los labios, sino con nuestras vidas. Él merece que podamos servirle, podamos amarle y podamos honrar su nombre y hacer algo aquí en la tierra por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que podamos meditar, hermanos, que Dios haya hablado a nuestros corazones y podamos ser motivados a serle fieles.